Buenos días. Mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 33. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver el mundo. Hagamos una respiración triple. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios creador de todos los multiuniversos. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesucristo. Te amo, Dios creador de todos los universos. Amo al pobre, amo al rico, amo al feo, amo al bonito. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Espíritu Santo, sana dentro mío las memorias dolorosas, las ideas erróneas que me están ocasionando este orgullo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias. Voy a contarles una historiecita así por encimitica para salirme del punto de vista. Voy a improvisarla porque hace días que no la practico. En cierta ocasión iba un rey que todos los sábados le gustaba salir a la plaza de mercado con sus 10 o 20 escoltas. Cuando de pronto vio a un mendigo por allá todo harapiento, todo sucio, mal arreglado, pero saludó al rey, le hizo la venia al rey y le dijo como 4 o 5 cosas que se tramó a ese rey. Entonces el rey lo invitó porque si él quisiera, que lo invitaba para allá, para el castillo de él, para que pasara unos días allá, como unas vacaciones. Puede ser unos 4 días o 5 días. Entonces el mendigo lo siguió y se fue para allá, para el castillo. Se bañó,
se arregló bien y se mantenía con el rey para arriba y para abajo, contándole historias y mantenía a ese rey lo mantenía embobado pues debido a las historias que le contaba, lo hacía reír, lo hacía divertirse, porque en esos castillos esos reyes se mantienen muy serios. Bueno, entonces ya llevaba ese mendigo allá como un mes, para arriba y para abajo, ya estaba como tomando posesión allá de ese castillo allá, porque ya no, el rey no se juntaba con los que estaban enseñados a juntarse, sino que se mantenía con el mendigo. Entonces los escoltas, ahí mismo empezó la envidia y dijo, no, este mendigo va a haber que sacarlo de aquí, de este castillo, porque está tomando mucha posesión, está cogiendo mucha fuerza con ese rey. Vamos a buscarle la caída. Entonces se fueron allá a brujear y le buscaban la caída para hacerlo caer, para sacarlo para afuera a patadas, como pues para que ya no se quedara en ese castillo. Cuando de pronto esos como 5 o 6 noveleros empezaron a rendijear por la ventana, por la puerta, a ver qué estaba haciendo ese mendigo. Y preciso, ese mendigo como que diario por las noches antes de acostarse se ponía la ropa que trajo, la ropa harapienta, todo mal arreglado, y se ponía a hablar allá cosas, lo que hablaba con los con los fragidos, con los mendigos, en el mundo donde él vivía allá en la plaza de mercado. Hablar todas esas cosas que hablaban allá. Entonces ellos cuchicheando por allá, cuchicheando, hasta que ya encontraron la caída. Y dijo, vamos a hablar con el rey, que ese mendigo se está amotinando con varias gente para matar al rey, porque hacerlo caer y para echarlo para afuera. Cuando preciso hicieron ese plato, ese chivo expiatorio, pues para que echaran a ese mendigo para la calle, y fueron y hablaron con el rey y le dijeron, camine rey, que ese mendigo está organizando allá con varias personas en la pieza, que para secuestrarlo usted y para matarlo. Entonces el rey se vino todo asustado a ver qué era la cosa con ese viajonón de escoltas para apresar a ese mendigo en la pieza. Y fue y tumbó la puerta sin avisarle a nadie y le preguntó al mendigo qué estaba haciendo ahí, por qué, qué era lo que hacía. Y yo, no, rey, lo que pasa es que como yo sé de dónde vengo, yo diario por las noches practico y hablo lo que hablaba con mis amigos en la plaza de mercado, y me pongo la ropa porque hoy o mañana me echan de aquí y yo ya sé a dónde tengo que volver. O sea, que tenía que volver a la calle a seguir allá en la plaza de mendigo. Entonces eso tiene mucha historia, pues mucho significado. Lo que pasa es que hay que verlo de otra manera. Entonces el rey cogió más fuerza, ese hombre, ese mendigo ahí, y lo siguió dejando y se quedó viviendo con él ahí en el castillo. Entonces ya los envidiosos que querían sacarlo ya no pudieron hacer nada.
Entonces, como que lo que yo entiendo por ese cuento es, por ejemplo, hay una frase que dice, padres ricos, hijos acomodados, nietos pobres. ¿Sí me hago entender? Padres ricos, hijos acomodados, nietos pobres. Yo entiendo pues en mi burbuja, en este sueño, yo entiendo eso es... Hay padres que son millonarios, que se buscan la fortuna trabajando, consiguiendo dinero. Entonces, como tenemos hijos y le damos todo a los hijos, todo lo que pidan. Apacito, necesito una bicicleta, tenga mi hijo. Apacito, necesito ir a la universidad, tenga mi hijo. Ya barbaos con 25 años, apacito, un carro, tenga mi hijo. Apacito, un negocio, se quiebra en el negocio y el papá le dan todo a los hijos, todo, y no lo dejan al hijo que aprendan algún arte en la vida desde pequeñito, que salgan adelante, porque el papá los alcahuetea y los mima hasta lo último. Entonces esos hijos son acomodados, pero enseguida de pronto se casan, tienen hijos, pues los hijos, o sea, los hijos, tienen hijos, ¿y qué van a aprender esos hijos, por Dios, del padre? ¿Qué van a aprender si no aprendieron nada, no hicieron algún arte, no enseñaron algo bueno, sino todo era lo que le daba el papá, todo lo que le daba el papá? Entonces ya sabe que no podemos mal enseñar a los hijos, a darles todo, porque entonces hoy o mañana se le acaba la fortuna al papá. Esos hijos les toca salir a la calle por algo, y motivo, lo que está pasando en muchas empresas que se quiebran, muchas personas que las echan de las colocas y se echan a morir, que porque no saben más qué hacer, que no saben más, no saben ningún arte. ¿Cómo se apegaron a una coloca toda la vida? Entonces por eso tenemos que cambiar de coloca, cambiar de sitios, porque es para algo bueno. Nosotros tenemos 3 vestidos. Primero, esta proyección que llamamos cuerpo. Eso es un vestido, eso es una imagen, una fotografía. Segundo, la ropa que nos colocamos es otro vestido. Y tercer vestido, el pueblo donde estamos, o sea, el pueblo. Entonces, si usted está aburrido con esa camisa, ¿qué hace usted? Se la quita y no se la vuelve a colocar. Si usted está aburrido en ese pueblo, pues váyase para otro pueblo. Entonces, así son las personas, las echan de una coloca, no saben qué hacer, les da esa depresión, se mueren, les toca salir a la calle. Entonces no, hay que aprender varios artes. Cuando lo echan de una coloca usted, de una empresa, agradezca. Gracias, Padre Celestial, por haberme dado comida en estos 10 años. Gracias al patrón, le manda bendiciones al patrón. Gracias, patrón, por haberme dado comida estos 10 años. Pero ya quiero cambiar. No, ya quiero cambiar. Quiero otra coloca. No sé qué hacer. Usted diga, no sé qué hacer.
¿Para qué me echarían de esa coloca? ¿Para qué? No por qué, no digan por qué me echaron de esa coloca, por qué, sino para qué, con qué fin, es para qué. De una misión, de desempeñar el papel de la película que vino a hacer aquí a la tierra, a esta ilusión, a este sueño. Entonces por eso no reneguemos, no maldigamos cuando nos echen de las colocas. Así nos toque ir para una plaza de mercado, a cargar mercados, a limpiar carros, lo que sea. Hágalo todo con amor, que es un aprendizaje. Es que esos trabajos, esos son pasajeros, son procesos. Eso se llaman trampolines de lanzamiento, que nos va pasando en la vida, a ver cómo vamos tomando las cosas, cómo vamos reaccionando. Y la persona que no lo echen de colocas, la persona que no tenga tropezones en la vida, la persona que no tenga dificultad en la vida, es porque están muertos y no están evolucionando, sino que están estancados. Entonces mejor que nos pasen esos cacharros en la vida, esos tropezones, esos trampolines de lanzamiento, esas horas de vuelo, para poder tener sabiduría y encontrar lo que el papel aquí que estamos buscando todos, porque aquí tenemos un papel que encontrar para ayudar aquí en esta película. De todas maneras, los amo a todos. Gracias por escucharme. Estas bobadas, no me crean nada de lo que yo les digo, que esto es un ego como ustedes, la misma cosa. En este sueño, yo es como para aprender y para practicar. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, gracias, gracias. Empecemos pues con la lección 33. Lección 33. Hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como a la de por la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos, y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato, de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En estas aplicaciones, di, hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio 1 minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Dios Creador de todos los multiuniversos.
Pasemos a escuchar pues, a continuar con el capítulo 7, vida de Jesús, narrada por él mismo. O sea, capítulo 7, o sea, va en la mitad, porque es que es muy largo y tengo que dividírselo en dos. Cada capítulo se lo divido en dos para que no quede muy largo. Muchas gracias. Se abrirían camino. Tenía el convencimiento de la asistencia de los espíritus de Dios, pero en Jerusalén los amigos míos que tenían mi misma creencia se habían negado a sostenerla en público. Ello no significa más, sin embargo, que un rejuvenecimiento de creencias. Ello a pesar, sin embargo, de que las revelaciones se encuentran en el orden natural de las fuerzas humanas y de las fuerzas espirituales, de los designios de Dios y de los senderos abiertos por la providencia. Mas en este mundo de errores y de falsos profetas, ¿cuántos obstáculos tienen que vencerse para demostrar la verdad? ¿Cuántos vicios y cuántos desvaríos se oponen a las nociones traídas por la virtud y por la razón? Oh, mártires de todos los siglos que me habéis precedido. Oh, mártires de todos los siglos que me habéis seguido. Descended de las regiones en que ahora os encontráis para decir conmigo, pobre humanidad. ¿Cuándo, pues, llegarás a ser digna de los esfuerzos de los que quieren emanciparte? ¿Cuándo tendrás tú el coraje de levantarte y de mirar a Dios? ¿De maldecir la ignorancia y de lanzarte hacia la inmortalidad con la fe y con el amor? Hermanos míos, la vida de Jesús tiene que ser explicada por él mismo para borrar las dudas que existen todavía respecto de su naturaleza y de su sinceridad. Jesús lo dijo, fue el apóstol de Juan y, después de la muerte del solitario, busqué reunir los antiguos preceptos con los que le dictaba la alta inteligencia de los mundos. El amor fraterno, la solidaridad humana, la justicia y la misericordia de Dios, tales eran los dogmas establecidos por Jesús. Mas, para predicar estas cosas con algún desarrollo era necesario romper con los dogmas antiguos, con la idea de la creación de un solo mundo, la dependencia del alma con relación al infierno, la condenación eterna, el poder del demonio, las demostraciones pueriles, los sacrificios impios. En una palabra, era necesario destruir y reconstituir, y no tenía yo el tiempo ni los medios para llevarlo a cabo. En mis conversaciones con Juan había quedado convenido que arrojaríamos la semilla en medio de la gente plebeya y que el título de Hijo de Dios serviría para atraer a las masas en el porvenir, para que mi misión fuera provechosa e inmortal. La doctrina de Jesús tenía que apoyarse sobre el prestigio de la filiación divina, con el propósito de que ella quedara absolutamente establecida y religiosamente observada a fin de humillar todas las miserias morales. ¿Podía acaso el Mesías Jesús lanzar el anatema en contra del poder y de la dureza de los ricos? No. Las turbas, tantas veces engañadas por las apariencias de la virtud, no habrían admitido la moral del pobre Nazareno y lo habrían acusado de envidiar a los mismos que él señalaba para desprecio de los adoradores de Dios. ¿Podía acaso el Mesías Jesús lanzar el anatema en contra de la esclavitud y de la justicia humana? No, puesto que la muchedumbre no hubiera comprendido a un hombre que intentaba derrumbar las instituciones hasta entonces respetadas. Mas lo que el Mesías Jesús no podía intentar, podría intentarlo el Hijo de Dios, y el porvenir recompensaría a Jesús por la derrota y contrariedades de su vida presente. Al Hijo de Dios le correspondería el decir: mi reino no es de este mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán mis palabras. Permaneced en la paz del Señor, caminad dentro de sus leyes y creed en la resurrección de los espíritus. Pedid y se os dará, la mano de Dios es sin fin y su amor es inmenso. Bajad hasta el fondo de vuestros corazones y arrojad de él todo lo que tenga de impuro. Las impurezas corrompen el corazón y el alma. Sembrad, destruid la mala hierba. Yo os lo digo, hombres de buena voluntad, los que habrán sembrado aquí recogerán en otra parte. Os lo digo, aún abandonad los bienes de la tierra, puesto que los ricos no entrarán en el reino de mi Padre. Mas entrarán los que todo lo habrán dado para seguirme. Mas entrarán los que habrán comprendido mis palabras y las pongan en práctica. Yo era el enviado de la justicia de mi
Padre y me hacía el intérprete de su misericordia. Venid a mí, vosotros que habéis pecado, y os perdonaré, venid. La liberación de vuestras almas se efectuará por obra de mi amor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por su grey. Yo soy la fuente del consuelo y a mi lado no se deben temer los peligros, porque Dios está en mí y yo estoy en él. Seréis arrastrados por los espíritus de las tinieblas hacia la muerte del pecado, mas yo soy la luz, la verdadera luz hasta la consumación de los siglos. Y decíales a los pecadores, id y no pequéis más. El Señor os perdona por mis labios, puesto que yo soy su Hijo predilecto y todo lo que yo perdone en la tierra será perdonado en el cielo. Soy el intérprete de mi Padre y del vuestro, porque la patria celeste es mi patria. Vine para traeros la verdad, para que la verdad sea conocida de todos los hombres en el presente y en el porvenir. Dios conoce vuestros más secretos pensamientos. Rogad pues con pureza de corazón para que vuestras oraciones sean oídas. Practicad el bien en las sombras y que vuestra mano izquierda no sepa lo que ha dado la derecha. No imitéis a los hipócritas que levantan los ojos al cielo y tienen una cara escuálida, para demostrar a todos que oran y que ayunan. Pero cuando vayáis a la sinagoga, tomad una actitud modesta y entrad con el alma libre de toda venalidad y desligado de todo rencor. Cuando deis expansión a vuestro espíritu y a vuestro cuerpo con el descanso y en medio de las distracciones, haceos fuertes en contra de todo lo que sea bajo y grosero, porque ello desarrollaría en vosotros las tendencias bestiales y harían retroceder vuestro espíritu. Cuando os encontréis en la aflicción, decid Dios mío, sea hecha tu voluntad y no la mía. Enseguida Dios os mandará la alegría y la fuerza. Cuando os encontréis en la abundancia, distribuid lo necesario a los que no lo tienen, y cuando os encontréis en la necesidad, recurrid a vuestros hermanos. Todos los hombres son hermanos y Dios les dice, amaos los unos a los otros y amaos sobre todas las cosas. Mis gustos me llevaban a las reuniones populares y a menudo la curiosidad que acompañaba a mi persona desnaturalizaba mis palabras arrojándolas a las pasiones entusiastas de los amigos de lo maravilloso. Mis enemigos tomaban nota del ruido que se hacía alrededor de mis milagros y más tarde me acusaron de haber dejado que se creyera en estos milagros por no haberlos negado en lo más mínimo. Mi naturaleza de hijo de Dios, hermanos míos, es para vosotros un sujeto de estudio y tengo que definirosla completamente. Pero voy antes a explicar dos milagros referidos en vuestros libros, y si los elijo es por encontrarlos de una inventiva más exagerada que las de los demás. En la ciudad de Jericó un ciego vino a encontrarse en el camino de Jesús y se puso a gritar: Jesús, Hijo de Dios, haz que me sea dada la vista. Jesús dijo: te es devuelta la vista, y él vio. Hermanos míos, el ciego de Jericó es una quimera. El hombre encontraba siempre en mí consuelos y también algunos medios de alivio, debido a mis estudios sobre las enfermedades humanas. De estos milagros yo no he tenido conocimiento sino por los escritos de vuestros historiógrafos. El cuento de los 5 pescados y de los 2 panes multiplicados y distribuidos entre muchos miles de hombres dejó perplejo mi espíritu al ver tan grande tontería humana. Hermanos míos, Jesús, como acabo de decir, se encontró a menudo en medio de las reuniones populares, pero jamás hubo algo de su parte que pudiera dar lugar a semejantes fábulas. ¿Con qué objeto hubiera provocado la creencia en estos trastornos de la naturaleza material mientras decía que el poder del Padre residía en el Fausto de la creación y en las inexorables leyes naturales de la materia? Al principio de este libro os referí la resurrección de una jovencita, resurrección que solo existió en la imaginación de los asistentes, pero que yo dejé pasar como un hecho real porque no veía entonces inconveniente alguno en ello. La jovencita no había vuelto a la vida, yo lo sabía, pero aproveché de la ilusión de los padres para inspirarles la fe en la resurrección del espíritu. Pero en cuanto a lo sucedido en Jericó y en todas las circunstancias en que se me hace aparecer como violando las leyes de la existencia material, insisto en mi negación absoluta respecto de mi participación en tales mentiras. Insisto en estos principios de alta filosofía religiosa que Dios no ha pasado jamás los límites puestos por él mismo, que Dios no ha concedido a la facultad de transgredir las leyes divinas, las que reposan sobre leyes inmutables.
es un ser demasiado perfecto para engañarse, demasiado justo para favorecer a unos y dejar a los otros de lado, demasiado adorable para descender a combinaciones del género de las que se encuentran a cada paso en vuestros pretendidos libros sagrados. Oh, ciertamente Dios me ha protegido. Sí, Dios me ha empujado hacia el porvenir para que fuera la luz y el guía de este. Pero no siempre fui digno de este honor, y es porque llegué a ser lo que pude preceder a la humanidad, enseguida bajar desde esa luz hasta la humanidad para bendecirla con mi sangre y emanciparla con mis palabras. Será también hijo de Dios el hombre que saborea la paz en medio de la tristeza y de los sufrimientos, porque él es libre de pensar, libre de adorar a Dios, libre de llevar alivio a sus hermanos con la fuerza del espíritu y la efusión del corazón, porque él es libre de vivir sin apostatar de su fe y de morir confesándola, libre de marchar hacia adelante durante la vida y después de la muerte. Será también hija de Dios la mujer de la tierra que habrá sufrido todas las desilusiones con dignidad, que habrá defendido todos sus derechos con la conciencia de su valer espiritual, que habrá ascendido las gradas de la ciencia divina y multiplicado sus buenas acciones para ofrecerlas al Dios del universo. Será hija de Dios y podrá conservar este nombre tanto ante el mundo que habrá dejado, cuanto ante el mundo hacia el cual habrá sido llamada por la voluntad divina. Deseaba yo con demasiado ardor la felicidad de los hombres y era demasiado absoluto en mis propósitos para justificar la opinión de los que emplean con demasiada crudeza el calificativo de impostor o de los que disimulan el propósito de esta injuria con expresiones más favorables para la lectura de sus libros. Tomando el nombre de Hijo de Dios sabía que tenía el derecho para hacerlo, adelantándome hacia el abismo sabía que había caído en él. Me era agradable la amargura de la muerte, como hombre obligado a morir, y predecía a mis apóstoles el abandono que más tarde se hicieron culpables. Pedía fuerzas a mi elevada protección espiritual y en mis alianzas humanas descendía de debilidades comunes a todos los hombres. Mi naturaleza era pues como todas las naturalezas humanas, dividida entre la atracción de la divina providencia y la atracción de las alegrías humanas, pero el progreso de mis pensamientos, cada vez mejor y más intensamente dirigidos hacia el horizonte celeste, tenía que destruir mis tendencias corporales, convirtiéndome en el Mesías inmortal. El hombre desvinculado de los estorbos mundanos, es realmente el Hijo de Dios. Juan lo había dicho antes que yo, y él no tenía solo en vista el porvenir conquistado, cuando me hizo prometer que respetaría mi denominación y de sostenerla ante todos y en contra de todos. Mi posición de Hijo de Dios, hermanos míos, es mejor concebible para los adeptos de la religión universal, que para las almas encerradas en el círculo estrecho de una religión humana. La religión universal se funda en la justicia de Dios, no levanta templos para una fracción de hombres, no tiene formulismos externos forzados. Pero da la paz después de la oración, porque la oración está despojada de todas las supersticiones que acompañan a las religiones humanas. La religión universal define a Dios con sus atributos de grandeza y de poder. Las religiones humanas definen a Dios con las debilidades inherentes a la humanidad. La religión universal tiene su asiento en el alma, como en un santuario. Las religiones humanas están condenadas al error y a los alzamientos de la razón con la elevación en los pensamientos y el deseo de perfección. Las religiones humanas exigen la fe sin proporcionar el sentimiento de la fe. Ellas concluyen por convertir al hombre en fanático e incrédulo. La religión universal, hermanos míos, os dice que todos somos iguales, en virtud de nuestro origen. La religión universal os eleva en el porvenir y os garante en contra del orgullo, hablándoos del pasado. La religión universal os da la definición exacta de vuestro ser y os salva de la desesperación, os inicia en la gloria de vuestro Dios y os promete alegrías en su casa. La casa de Dios es la casa de las inteligencias que han llegado a la perfección y al coronamiento. Es la patria del Hijo de Dios. De ahí viene Jesús en este momento para explicaros su naturaleza. De ahí bajó en un día de misericordia, para ser Mesías, vuestro guía y consolador. Desde ahí también os bendice todas las veces que sus miradas piden la luz de Dios para mandárosla. Desde ahí os llama a todos, sí a todos, los unos después de los otros. He ahí el cielo, el porvenir de la religión universal, he ahí la mañana
mañana deliciosa de vuestra noche actual, el fin de vuestros esfuerzos, el trabajo de vuestra existencia. Conquistar la muerte, conquistar la luz, conquistar un lugar en el sol de los soles, una voz en el concierto de las armonías divinas, conquistar la perfección del espíritu y no descender de las altas regiones sino para ayudar a las almas débiles, libertar las almas esclavas sino demostrar a los ignorantes la grandeza de Dios y el elevado destino del espíritu. Ah, hermanos míos, mereced esta dicha y recread vuestra alma con esta esperanza. Durante varios siglos, después de la última humillación de su espíritu, Jesús asistió a los procederes contrarios a toda ley divina de los depositarios de la autoridad religiosa, y si no impidió estos excesos es porque Dios deja a cada uno la responsabilidad de sus acciones delante de su justicia, es porque Dios confirma sus leyes no interviniendo en el ejercicio de la libertad individual. Las fuerzas ocultas pueden bien sacudir un mundo, los mesías y los agentes superiores de la autoridad divina pueden bien ser los mensajeros de luz, pero la lucha es siempre ruda y la materia resulta la más fuerte. La materialidad apaga el sentimiento de espiritualidad en los mundos inferiores, del mismo modo que la espiritualidad apaga a la materialidad en las altas regiones. Por todas estas razones no pudo poner freno al comercio que se hacía de su doctrina y tuvo que oír sus falsas definiciones, contemplar los delitos y las abominables venganzas, con el alma inmovilizada por la voluntad divina. Hermanos míos, mis queridos hermanos, bendecid el pensamiento misericordioso que me manda nuevamente entre vosotros. No preguntéis a Dios sus secretos, mas aproximaos al fuego de su amor, al fulgor de su luz, a la inteligencia de su naturaleza y desprendeos lo más posible de las tendencias de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal os arrastra hacia amores deshonestos, a ambiciones rastreras, a cálculos delictuosos, a demostraciones hipócritas, a alegrías humillantes para el alma y a la pérdida de vuestra dignidad espiritual. Hombre como vosotros, yo también estuve sometido a las leyes de la materia y vengo a deciros que Dios quiere la posesión de vuestra alma toda entera. Acumulad tesoros para el porvenir en Dios y despreciad las riquezas terrenas. Destruid vuestra ambición por los honores humanos y mereced los celestes. Empezad la reforma de vuestros gustos depravados, de vuestros hábitos licenciosos, destronad el orgullo y el egoísmo para hacer resplandecer la modestia y la caridad. Adorad a Dios, como la luz y la libertad, como la calma y la fuerza, la inteligencia y la pureza, y no lo insultéis más con oraciones hechas sin la comprensión de sus atributos que quieren la libertad, la calma, la fuerza, la inteligencia y la pureza de vuestros deseos, de vuestro amor, de vuestra fe y de vuestra esperanza. Permaneced en la paz conmigo, vosotros que queréis seguirme, y pronunciad en la efusión de vuestro corazón la oración que os voy a dictar para terminar este capítulo. Dios mío, haz que este mundo se me represente tal como es realmente: un lugar de pruebas, un fardo doloroso, una habitación fría y temporal. Mas endulza las amarguras de la prueba, aliviana el fardo, con el concurso de las almas hermanas de la mía, y descubre a mis miradas el cuadro deslumbrador de las fastuosas recompensas, debidas a la eterna gravitación de los espíritus, para conquistar la espiritualidad pura en tu aureola y en tu gloria. En mi 8º capítulo empezaré a tratar la cuestión de la dependencia de los espíritus de la tierra y de su desmaterialización. Capítulo B. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Creador, por esos mensajes tan importantes, por esa palabra. Gracias. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Gracias. Gracias. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesucristo. Te amo, Dios Creador de todos los multiuniversos.
Gracias. Gracias. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar, a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación. Y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Uno. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender, y se ha entendido, incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión, y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender, y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión, y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto por supuesto es imposible, y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario,
yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda que siempre enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo, y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello, y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo designó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí,
por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito, y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas, sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. ¿Enseñas solamente amor? Pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como «No he venido a sembrar paz sino espadas». Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar
que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Dos. La alternativa a la proyección. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todo el multiuniverso. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias. Hagamos una respiración, inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Es ciertamente un período de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora, que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido,
hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio, y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. 8. Finalmente llega un período de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras, se han convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los períodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja 7. Plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte, si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Y honestidad. 1. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo, no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Y tolerancia. 1. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo, entonces, no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Y mansedumbre. 1. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de
culpabilidad contra un hermano, y por ende, contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje a Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los Maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. 2. Necesitan la Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todo el multiuniverso. Te amo Espíritu Santo. Te amo Jesucristo. Te amo Dios Creador de todo el multiuniverso. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias.